Es una mesa de estudiantes de filosofía. La primera ponencia está a cargo de Leandro Hidalgo. Está, ¿no es cierto? Está ya, bien. Bueno, presentamos al señor Leandro Hidalgo. Él es estudiante de licenciatura en filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y nos presentará su ponencia, el problema de la conexión entre Dios y el hombre, la participación metafísica en Tomás de Aquino y la unio mística en Meister Eckhart. Le recordamos, antes de que comience Leandro, que cada uno de los expositores cuenta con 15 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones habrá un espacio de 10 minutos para las preguntas que los asistentes realicen a través del chat. Leandro Hidalgo, bienvenido. Puedes comenzar. Muchas gracias, profesor, y gracias por la oportunidad, siendo todavía tesista, poder participar de estas jornadas. La apreciación sobre la relación entre Dios y el hombre ha sido un tema fundamental durante la historia del pensamiento, puesto que es distinto ver a Dios como un ser lejano, que no se involucra en el mundo, o como el gran arquitecto, o aquel que está presente por su providencia. En este sentido, el hombre demostrará en mayor o menor medida esta relación al actuar en la vida. De allí las discusiones respecto a la moral o leyes sobre las que el hombre debe regirse. Por ello, este trabajo busca exponer y relacionar dos pensamientos respecto a la conexión entre Dios y el hombre. Por un lado, Santo Tomás con la participación metafísica y luego Meister Eckhart con la unión mística. Estos pensamientos, venidos de corrientes filosóficas distintas, también tendrán una diferenciación en la cuestión del ser. En cuanto a la participación metafísica en la filosofía de Santo Tomás, para establecer las posibles relaciones entre Dios y las criaturas, es necesario precisar la naturaleza del ser divino y del ser del hombre, y así reconocer la forma en que se puede proponer una conexión. En primer lugar, Tomás asimila en Dios al ser por excelencia, es el ipsum esse subsistens, pues en él el ser se identifica como su esencia, por lo cual también se le llama acto puro, ser subsistente. Es decir, que en su unidad propia no hay diferencias entre su acto de ser y su esencia. Su esencia es ser, lo que implica que no tiene limitaciones de ningún tipo, como en el caso de las criaturas. Por eso Tomás dirá, en la Suma, que Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. De lo anterior se desprende lo que se conoce como metafísica del Éxodo, pues en dicho libro de la Escritura Dios mismo se manifiesta como el que es. Yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Dando cuenta, dice Tomás en la Suma, que no está limitado por un nombre. Y dice, pues no significa alguna forma, sino el mismo ser. De ahí que, como el ser de Dios es su misma esencia, y esto no le corresponde a nadie más, como ya quedó demostrado, es evidente que entre todos los otros nombres, este es el que en grado sumo propiamente indica a Dios, pues todo es designado por su forma. Cierro la cita. La novedad de la Quinate fue concebir el ser como propia existencia, donde el ese es considerado como la última determinación metafísica de la esencia divina, dice Fabro, preponderando el acto de ser por sobre la esencia. Es decir, un ente es porque antes ha recibido el acto de ser, y no a la inversa. Por ello, para Fabro, el tratar el ese como acto genera una inversión que resulta revolucionaria con la tradición anterior. De esta manera, Tomás eleva el concepto de ser, sacándolo de la esfera creatural, y con ello permite una amplitud en el concepto, de tal modo que puede aplicarse a Dios por excelencia. Para Gardiel, el gran giro tomista viene de entender que la existencia es el acto como la perfección última del ser, y que Dios mismo es el ipsum esse subsistens. El ser es, pues para él, y tanto en Dios como en las criaturas, excelentísima existencia. Por otro lado, a las criaturas se reconoce la limitación al tener el ser delimitado por su esencia, las cuales no se corresponden entre sí. De esta manera, se distingue la esencia en el sentido de que esta no es la existencia,
sino que posee la existencia. Esta dualidad entre ese y esencia es propia de todas las criaturas, ya que no son el ser, sino que lo han recibido de aquel que lo es. Entendiendo la naturaleza y diferencias del ser, es posible entrar en la noción de la participación metafísica en Tomás. El Aquinate formula la participación, dice González, como tomar una parte, y por esto cuando alguien recibe particularmente lo que le pertenece a otro universalmente, se dice que participa de aquello. Participar no es otra cosa que recibir algo de otro participante, parcialmente. Partiendo de que solo en Dios hay identificación entre su ser y su esencia, el Aquinate sostendrá en la suma, es pues preciso que todas las cosas fuera de Dios no sean su ser, sino que participen del ser, y por consiguiente es necesario que todos los seres, que son más o menos perfectos en razón a esta diversa participación, tengan por causa un primer ser que es soberanamente perfecto. Con eso se reconoce que la perfección del ipsum esse, al ir participándose, se va graduando respecto de los entes que estén circunscritos a una esencia. Así, Santo Tomás se expresaba en grado de ser, porque lo consideraba como diversas participaciones del esse. Con ello se reconoce la multiplicidad y la individualidad de los seres participantes del ser. De esta manera, puesto que existen los entes por participación, debe existir el ser por esencia, como causa primera de toda la realidad, dice González. Pero aun cuando existe una relación entre el ser de Dios y el ser participado de los hombres, no se le puede catalogar como una correspondencia total. En la gradación de las especies, desde el esse perfecto hasta los demás ens participados, está la diferencia fundamental por la cual no se confunden los seres, ni se encuentra una correspondencia idéntica. González reconoce la distinción y la participación como la forma que nos religa a Dios, como intrínsecamente dependientes del esse per essentiam, y al mismo tiempo nos hace radicalmente diferentes, por cuanto la desemejanza es mucho mayor que la semejanza, ya que se trata de la diferencia existente entre el esse subsistens, puro ser simplísimo, y los entes compuestos de esencia y esse. De esta manera, no es lo mismo reconocer que fuimos participados por el ser de Dios a exponer que poseemos el ser de Dios por causa de la participación. De esta confusión surgen nociones panteístas que desconocen el acto de ser propio de las criaturas y lo asimilan al acto puro de ser de Dios como único ser existente en la realidad. Ello eliminaría la individualidad de las criaturas y pasarían a ser una esencia con un ser compartido y prestado por Dios. El acto de ser es lo más íntimo del hombre, pues es su mismo principio y existencia, por sobre su esencia o forma. De allí que los seres humanos gocen de una individualidad que les haga únicos respecto al resto de su misma especie. Por ello, aunque las esencias sean similares, incluso en casos genéticamente idénticas, la diferencia la brinda su propio acto de ser. El ser ha sido recibido de manera participada en el momento de la creación, lo cual lleva a que esa participación del ser sea una entrega personal a cada ente creado. Por lo que cuando Dios entrega a cada ente, ese ser ya le corresponde al participado, limitado por su esencia claramente. Por su parte, ahora pasamos a las nociones de Meister Eckhart con la unión mística. Por su parte, para el maestro Eckhart, siguiendo una tradición propia de la mística medieval, que Bruguier dice que afirma su ideología especulativa en Plotino, Proclo, Agustín, Dionisio y Escoto Erígena, la respuesta al problema de la unión entre Dios y el hombre se encuentra en la unión mística, la cual se basa en la relación del hombre con la divinidad, puesto que se encuentran íntimamente unidos debido al surgimiento de la criatura desde Dios. Para el maestro, la conexión es clara. El problema es olvidarla por las distracciones de todo lo entitario. Por ello dirá, si el hombre se une a Dios por amor, es desnudado de las imágenes y formado y transformado en la uniformidad divina, en la que él es uno con Dios. El hombre tiene como finalidad entonces volver a unirse con el Dios esencial, desde donde procede, pues, dice Eckhart, no hay que comprender a Dios ni considerarlo como algo ajeno a mí,
Dios y yo somos uno. La unión entre Dios y el hombre es un retorno del hombre hacia donde pertenece. Para esto, Eckhart propone que existe una potencia en el alma que encierra la conexión primordial con la divinidad, fuera del tiempo y el espacio. Esto ocurre dentro de la criatura, en lo que llaman la chispita del alma, o villeta, en un sermón, que es propio de aquella unión original. Para Bruguière, el maestro entiende que el alma que da vida al cuerpo se compone de diferentes potencias, pero solo hay una donde puede realizarse la unión mística. Es allí donde existe igualdad con Dios. Por ello, dice Eckhart, cuando el hombre llega a esta unión, él mismo se diviniza, lo cual es parte de sus afirmaciones provocativas, propias de su manera de hablar, pero que quiere representar que esta unión con Dios no es meramente simbólica. Es así como Eckhart afirma que el alma vuelve a lo uno de lo cual emanó, propio de su pensamiento seguido de Plotino. Esto da sentido a la existencia del hombre, y espera encontrarse en esa misma unidad que le asemeja a los demás hombres con los que comparte esta sociedad y este mundo, al mismo tiempo que le une con lo que subyace a todo eso, el ser mismo, que supone la plenitud del vivir en el aquí y ahora. En síntesis, lo primordial es que Dios y el hombre sin división pueden volver a encontrarse en la unión que fue desde el principio, en el uno. Solo puede haber una real unión cuando se comprende la correspondencia entre Dios y cada una de sus criaturas. Pues, para que pueda corresponder a la imagen con la cual ha emanado de Dios, debe llegar primero a la anulación de todo cuanto en ella es accesorio, dice Eckhart. Ahora vamos a hacer una pequeña relación hacia el tiempo entre los dos pensadores. Y es probablemente en este tema, en la cuestión del ser, en la que hay cierta discordancia. Aun cuando Tomás y Eckhart encuentran un modo por la cual explican la conexión, es necesario hacer salvedades en la cuestión del ser. Para el Aquinate, Dios participa del ser a cada criatura, donándosela de manera individual. Por lo cual, dice Quero, Tomás insiste explícitamente en que todo lo que es, en tanto que es algo. Mientras que para Eckhart es el mismo ser de Dios, que de sí mismo se da a todas las criaturas, las cuales deben volver a su origen divino para realmente ser. Así el maestro turingio reconoce que el ser no está fijo en el ente, ni está unido al ente, y más propiamente habría que decir que el ente recibe continuamente el ser, y no que el ente tenga fijo en sí mismo el ser. Para Quero, es claro que la tesis fundamental de la metafísica del maestro Eckhart afirma que el ser es Dios. Sin embargo, no se está haciendo cargo del ser de Dios, simplemente plantea que el ser es de naturaleza divina. Ello es inverso al planteamiento tomista, donde Dios es el ser. De esta manera, el planteamiento eckartiano no es una afirmación acerca de Dios, sino solamente sobre el ser. Solo Dios es el ser, es decir, solo lo que de alguna manera es divino es, en sentido propio. Si se puede decir de la criatura que es, este ser propio de la criatura es, nos dice Eckhart, una pura nada. Es decir, solo existe un ser divino, procede del uno que es Dios y que es compartido a todos los entes. En esto queda patente la diferencia de las corrientes que ambos autores utilizan para sus razonamientos, pues Eckhart es seguidor de este neoplatonismo plotino, el cual es sintetizado de alguna manera en una lectura cristiana por Pseudo Dionisio. Y es que precisamente la filosofía de Plotino, dice Gilson, reposa sobre una metafísica de lo uno y no sobre una metafísica del ser. Afirmar lo uno como principio primero de todo lo que es, equivale a afirmar que el uno no es el ser. La dificultad que presenta este planteamiento es el peligro de caer en un panteísmo, ya que comprender el ser de Dios como único en todos los entes, al comprender el ser de Dios como único en todos los entes. Para librarse de este problema, clave en el pensamiento cristiano, es que se entiende a Dios como el super ese, que está por sobre el ser mismo. Así, para Dionisio, Dios era un super ese, porque aún no era el ese, dice Gilson. Es decir, primero es el uno, luego el ser. Con esto Eckhart supera la dificultad del panteísmo, pues si Dios está por sobre el ser, no puede al mismo tiempo corresponderse en sí mismo el ser que comparten todos los entes,
aunque sean de la misma procedencia divina. Sin embargo, un Dios superesencial no puede ser un ser. Por cierto, es más que eso. Más, justamente por ser más que eso, no es eso, dice Gilson. De esta manera se rompe la unidad atomista de Dios como el ipsum esse subsistens, puesto que el uno, Dios, está por sobre el ser. Para ir terminando, otra consecuencia de este pensamiento es la imposibilidad de decir cualquier cosa sobre Dios. De allí que Eckhart hable de la divinidad en contraposición al Dios pensado, del cual es posible caracterizar de alguna manera. Esta coincidencia con Dionisio resulta una oscuridad para el razonamiento, puesto que plantea Dionisio mismo a Dios por sobre todo, por lo que nada de lo creado nos provee una idea suficiente de él, cita Durantel. Ello hace imposible acercarse a la idea de Dios, puesto que nada de lo conocido nos podría dar indicios sobre él. De esta manera el hombre queda en una ignorancia absoluta, con un intelecto incapacitado de hacer la idea de Dios. Sin embargo, para Gilson, Tomás reconoce que el ese de Dios es verdad, nos es incognoscible, pero no es verdad que conocer las cosas es conocer algo que Dios no es. De todo lo que es, puede afirmarse en verdad que Dios lo es, y aunque lo es tan eminentemente porque su nombre le pertenece, por derecho de prioridad sobre la criatura, lo que ignoramos completamente es la manera según la cual Dios es. Es decir, Dios se reconoce por su actuar en la creación, lo que permite a la razón humana establecer ciertas características desde la realidad y elevarlas al grado más alto y absoluto en Dios. La clave es que la creación nos ofrece nociones de Dios, aunque el conocimiento humano reconozca que nunca podrá abarcarlo por completo. Ello resulta ser un gran avance respecto a una idea de desconocimiento total sobre Dios. Eckhart acepta la idea que pone a Dios más allá de la determinación del ens esse, calificándolo exclusivamente como conocimiento absoluto, dice Fabro. Y ese conocimiento divino está vedado para el razonamiento humano. En conclusión, después de toda la labor intelectual de ambos pensadores, los llevó a una profunda conexión mística, podríamos decirlo, con el Creador, ya que nadie podría discutir después de leer, al menos ya pasando la teología de Tomás de Aquino, la bella obra litúrgica de Tomás, sobre todo para las fiestas del Corpus, que haya llegado a a tal grado tan alto de intimidad con Dios, como el mismo Eckhart lo predicaba en sus sermones y que era la raíz de su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Nos agradecemos al primer expositor de la mesa y a continuación presentamos al señor Renzo de la Quintana, estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, quien presentará su ponencia titulada La primera vía atomista y la cosmología contemporánea. Recordamos a los participantes que pueden ir agregando sus consultas en el chat para después planteárselas a los expositores. Renzo, bienvenido, puedes comenzar. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se pueden visualizar mis diapositivas? ¿Me pueden confirmar? Sí, se observa bien y te escuchamos bien. Muchísimas gracias, señores docentes. Mi nombre es Renzo de la Quintana. Soy estudiante del cuarto ciclo de Filosofía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. Es un honor para mí estar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción por la 23ª conferencias de filosofía sobre Tomás de Aquino. Muy bien, mi ponencia se titula La primera vía atomista y la cosmología contemporánea. Entonces, primeramente, voy a presentar un argumento, la primera vía, desde el tomismo existencial o el tomismo heredado de Fabro en su causalidad y participación, con énfasis en el acto de ser. Este argumento, como está presentado aquí, dice lo siguiente. 1. La existencia de cosas compuestas de acto y potencia es un hecho patente de la realidad, por ejemplo, en los procesos de movimiento observable. 2. La existencia de todo compuesto de acto y potencia presupone la existencia de algún actualizador de tal composición. 3. La existencia de todo compuesto de acto y potencia obtiene una serie ordenada per se de actualizadores infinita
o tiene un primer actualizador de la existencia. 4, si la serie ordenada per se de actualizadores es infinita, no existirían cosas compuestas de acto y potencia en primer lugar. 5, la serie de actualizadores concurrentes no es infinita. 6, la existencia de todo compuesto de acto y potencia tiene un primer actualizador de la existencia, y este primer actualizador de la existencia es lo que todos entendemos por Dios. Esta es una formulación basada en el neotomismo contemporáneo de orden existencial, que parte de la constatación del movimiento a la explicación del movimiento, entendiendo como la constitución entitativa actopotencial, y de la constitución entitativa actopotencial para llevarnos vía principio de causalidad a el esse separatum, al esse sin participación, al esse per se subsistens, al esse tantum, que es Dios, ¿no? Entonces tiene dos niveles. Partimos del movimiento a la explicación del movimiento por la constitución actopotencial, y de la constitución entitativa actopotencial a el ser simplicísimo, a Dios, ¿no? De la avaliedad creatural a la seidad divina. Ahora, yo considero de que, por otra parte, la cosmología contemporánea es una área bastante rica de investigación científica contemporánea, sobre la cual se han producido muchos ataques a varias premisas de la primera vía tomasiana, ¿no? En ese caso, ¿en qué consiste la cosmología física contemporánea, ¿no? Siguiendo a Mariano Artigas en su Filosofía de la Naturaleza, en 2003, es la rama de la física que propone teorías rigurosas sobre el origen y evolución del universo. La metodología que sigue, de acuerdo a González de Posada, en su obra Teología de la Creación, es en tres niveles. Las creencias científicas dan lugar a hipótesis plausibles, y estas últimas a teorías científicas, que suponen un conjunto diverso y complejo de hipótesis acerca de procesos físicos, de las propiedades de los objetos físicos, y las relaciones que hay entre las leyes que rigen estas propiedades y procesos físicos. Algunos desarrollos contemporáneos que intentan explicar el origen y la evolución del universo tenemos, por ejemplo, de acuerdo a Francisco Soler en su obra Mitología Materialista y González de Posada en su obra Teología de la Creación del 2018, son A, la teoría de la fluctuación cuántica de vacío; B, el modelo Hartle-Hawking, que evita la singularidad inicial del modelo del Big Bang; 3, la hipótesis del multiverso; 4, la teoría de cuerdas o teoría M; y 5, la gravedad cuántica de bucles. Ahora, el problema que yo quiero presentar esta tarde es el siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que en el debate entre el naturalismo y el teísmo, el naturalista, que usualmente emplea la cosmología para sostener la autosuficiencia del cosmos físico, pueda lograr un mejor entendimiento, un mejor acercamiento del poder que tienen las vías tomasianas, la suficiencia de estos argumentos, dado que estos presuponen ya una metafísica bastante robusta, con nociones como el ente, como la causalidad, como la esencia, como el acto de ser, que distan tanto de las construcciones científicas contemporáneas y los modelos físico-matemáticos que se emplean. Es decir, cómo nos es factible abordar objeciones a las vías tomistas desde la cosmología física contemporánea, en virtud, teniendo en cuenta que las vías tomistas parten de presuposiciones metafísicas, causalidad, participación, entidad, que distan tanto de las construcciones y de los modelos científicos que están bastante ajenos a esta metafísica tomasiana. Es decir, hay una distancia teórica muy amplia que no nos permite un adecuado entendimiento en el debate entre el naturalismo y el teísmo para lograr sostener que el universo no es autosuficiente, sino más bien que debe requerir una causa externa última, un principio último entitativo. Entonces, una prueba de este mal entendimiento, por ejemplo, se da en Sean Carroll en su obra The Big Picture del 2016, donde suscribe: toda la estructura del argumento de Aristóteles a favor de un motor inmóvil descansa en la idea de que los movimientos requieren causas. Una vez que conocemos acerca de la conservación del momentum, esta idea pierde fuerza, dice Carroll. Lo que importa es que la nueva física de Galileo y sus amigos implicaba una ontología completamente nueva, haciendo referencia a los modelos mecanicistas, donde las causas no tenían el rol central que una vez tuvieron antes. El universo no necesita un empujón, dice Carroll, simplemente puede seguir adelante. Y también suscribe: en el nivel más profundo que conocemos actualmente sobre la realidad, las nociones básicas son como espacio-tiempo, campos cuánticos, ecuaciones de movimiento e interacciones. Ninguna causa, ya sea material, formal, eficiente o final, se requiere, dice Carroll. Entonces, aquí podemos ver cómo es que desde los modelos científicos contemporáneos no es factible
poder lograr un entendimiento adecuado de la profundidad de la metafísica tomasiana para abordar estas objeciones que sustentan una autosuficiencia del naturalismo o una simplicidad del naturalismo. Por ello, una vía que yo propongo podría ser formular la primera vía, pero desde la filosofía de la naturaleza, ¿no? Es decir, entendiendo que es condición de posibilidad del ente espaciotemporal, mientras que la metafísica es condición posibilidad de cualquier ente, ¿verdad? Entonces tenemos la física, tenemos la filosofía de la naturaleza, y en el nivel más profundo la metafísica. Ahora, yo estoy consciente de que la formulación metafísica es más rigurosa y tiene más poder. No obstante, hay importantes neotomistas que suscriben que una formulación desde la filosofía de la naturaleza es factible. Por ejemplo, Daniel Shields del 2023 en su obra Nature and Nature's God, Thornton y McRae del 2016 en su artículo publicado en Revising Aquinas Proofs for the Existence of God, editado por Robert R. Michael Dodds 2021, From the Action of Creators to the Existence of God, o Benedict Ashley 2016, The Way Towards Wisdom. Aquí tenemos un argumento formulado a partir de la filosofía de la naturaleza que dice: el cambio es un hecho empíricamente verificable en la realidad, por ejemplo, procesos físicos, químicos, biológicos. 2, el universo físico es un objeto en proceso de cambio. 3, todo lo que cambia es puesto en ese estado por algún iniciador del cambio externo, modificando el principio de causalidad para que sea consistente con la ley de la inercia. 4, el universo físico tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, no lo tuvo. 5, si el universo físico tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, no lo tuvo, entonces requiere un iniciador del cambio externo a este. 6, el universo físico requiere un primer iniciador del cambio externo a este. 7, si el universo físico tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, entonces requiere un primer iniciador del cambio externo a este que lo origine. 8, si el universo físico no tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, entonces requiere un iniciador del cambio externo a este que lo mantenga en movimiento en el presente. 9, este primer iniciador del cambio es lo que todos entienden por Dios. Yo no suscribo que desde la filosofía de la naturaleza podamos desarrollar un argumento más sólido que en la metafísica, pero sí, de todas formas, nos ayuda a lograr un mejor entendimiento teórico para discutir sobre las deficiencias de los modelos cosmológicos contemporáneos. Voy a decir solamente algo en justificación de algunas de las premisas que considero son más importantes sobre esta formulación desde la filosofía de la naturaleza. Por ejemplo, en base a Francisco Soler Gil, 2005, en su obra Dios y la cosmología, así como también en su obra Mitología materialista, y Brian Davis en el 2013, en su artículo Tomás de Aquino y el ateísmo, suscriben que en cuanto se acepta cualquiera de los modelos que se evalúan en la cosmología contemporánea, reconocemos que el universo físico presenta rasgos esenciales de un objeto físico ordinario, como la Tierra, el sistema solar, las galaxias, los cúmulos de galaxias, en cuyo caso es legítimo esperar que tenga una causa externa de su existencia. Recordemos el debate entre Copleston y Russell, donde Russell sostenía que la completitud o la conjunción de todas las causas no requería ya una causa externa, y lo que la cosmología física demuestra es que estos modelos físico-matemáticos de ninguna manera evitan apelar al principio de causalidad o de posibilidad de el ente ilemórfico material. Bien, continuamos. La premisa 7 dice: si el universo físico tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, entonces requiere un primer iniciador del cambio. Ahí Thornton y McRae, por ejemplo, en el 2016, en el artículo que he mencionado, dice que aceptando el modelo cosmológico vigente con mayor evidencia, que es el del Big Bang, no existe una teoría científica que pueda explicar el origen de la singularidad. Por tanto, alguna entidad que no es parte del universo, es decir, absolutamente inmaterial, debe haber generado la singularidad ex nihilo. El evento inicial que creó todo el movimiento en el universo es un argumento bastante desarrollado, por ejemplo, por William Lane Craig también, el argumento cosmológico Kalam, que estoy tratando de modificar a la primera vía como la presenta Daniel Shields en el 2023. Premisa 8, si el universo físico no tuvo su origen hace una cantidad finita de tiempo, entonces requiere un iniciador del cambio externo que lo mantenga en movimiento en el presente. Aquí podemos apelar, por ejemplo, a la termodinámica contemporánea. Por ejemplo, Daniel Shields, el 2023 que acabo de mencionar, William Lane Craig también, y Robert Spicer en Nuevas Pruebas de la Existencia de Dios del 2010 suscriben justamente este movimiento, justificando que, dada la segunda ley de la termodinámica, la energía libre de cualquier sistema cerrado como el universo sin una causa externa, si es que no tuviese una causa externa, siempre tiende a decrecer y la entropía o desorden a incrementarse. Por tanto, el universo por sí mismo no puede ser una máquina de movimiento perpetuo, a menos que una causa trascendente e inmaterial que continuamente lo supla con energía nueva.
Entonces, yo creo que son algunas premisas fundamentales o alguna justificación elemental para fundamentar un argumento del movimiento de tomistas contemporáneos, pero basados en la filosofía de la naturaleza, y lograr así un mejor diálogo, una mejor interpretación, y también rebatir de mejor forma argumentos que se presentan desde la cosmología física contemporánea. Entonces, quiero finalizar solamente con 3 preguntas de discusión sobre una formulación a partir de la filosofía de la naturaleza. 1. ¿Prueba este argumento la existencia de un solo principio originario del ente ilemórfico, o podría haber más de uno, al modo de las formas separadas, por ejemplo? ¿Es suficiente realmente este argumento para llegar a un principio último de toda la constitución entitativa de la realidad, o es que podrían haber más de uno, por ejemplo? 2. ¿Hay evidencias textuales en las diversas formulaciones tomasianas de la primera vía que respalden considerar al universo físico como un objeto en movimiento con un motor secundario? Tenemos la base exegética para poder realizar este movimiento. Y 3. Dado el estado actual de la cosmología física, ¿pueden los niveles más fundamentales de la realidad física ser analizados en términos de compuestos ilemórficos que requieren, entes participados que requieren una causa de su existencia en una entidad que no sea un compuesto ilemórfico? Son 3 preguntas de discusión que creo que son importantes abordar para cualquiera que intente formular la primera vía tomasiana desde la filosofía de la naturaleza. Bien, he concluido. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un honor. Agradezco su atención y agradezco la invitación que me realizaron. Disculpe. Muchísimas gracias. Permiso. Muchas gracias, Renzo. Muy bien. Pasamos entonces a escuchar o a leer. En este caso yo voy a leer las preguntas que ustedes han ido colocando, los participantes han ido colocando en el chat. Renzo, ¿podrías retirar, se puede, ¿no? Retirar la presentación para tener la pantalla completa? Muchas gracias. Hay una primera pregunta del profesor Ignacio Miralbel para Leandro. Primero dice: gracias, Leandro, por tu excelente exposición. Y aquí va la pregunta. Dice: cuando Eckhart dice aquello de que sin Dios yo no sería nada, ¿no está implícitamente compartiendo la participación metafísica en el ser, en el sentido tomista? Sí, gracias, profesor. Yo en mis trabajos siempre reconozco más bien esta unión que hay entre, este parecido que hay entre Santo Tomás y Eckhart en muchos aspectos, y en este también creo que a pesar de estas distintas corrientes filosóficas las que de la que cada uno procede, eh, creo que sí hay una idea también de participación ahí en Eckhart, digamos, eh, que el ser divino está compartido en todo, o sea, todos estamos compartiendo este ser divino. Todas las criaturas participaríamos de este mismo ser divino según Eckhart. Claro, haciendo la salvedad que en este caso el ser está bajo, digamos, Dios. El ser es de carácter divino, pero está bajo Dios. Y finalmente lo último a lo que el hombre ha de llegar, el ser humano ha de llegar, comparte ya este ser, pero tiene que volver al uno, para ser uno con Dios, con el uno. O sea, digamos, hay cierta participación. Ahora, por otro lado, Tomás de Aquino también estamos todos recordando, estamos todos en esta participación metafísica. En este caso, solamente que no hay que volver al uno porque el ser ya por excelencia es Dios. Entonces ya estamos participando de una manera. Me parece a mí, creo que hay muchos aspectos más también. O sea, Tomás de Aquino también podríamos decir, así como Edgar King podría decir que no, termina siendo un místico también. O sea, desde su obra, desde sus obras más litúrgicas, quizás, después de pasar por el pensamiento, al igual que Eckhart, llegar a un momento de contemplación, como lo hizo Tomás de Aquino al final de su vida, que después ya no dejó de escribir y se dedicó a contemplar, me parece a mí. Muy bien, Leandro. Hay otra pregunta. Bueno, les recuerdo que pueden en el intertanto escribir las preguntas que deseen en el chat. Hay otra pregunta para Leandro de Nicolás Fuentes. Felicidades, Leandro, dice. Muy clara exposición. ¿Qué consecuencias sociales puede haber por la incomprensión o carencia de la participación metafísica y de la unión mística? Gracias, Nicolás. Es
pregunta a veces curiosa cuando uno trata estos temas, porque digamos que hay ciertos temas nomás que llegan, digamos, a temas sociales, pero hay otros que no, digamos, como estos, más profundos. Pero yo creo que en la historia de la humanidad, sobre todo ahora en el cristianismo, desde el surgimiento del cristianismo, o sea, ha sido clave esta relación entre Dios y el hombre. Digamos, ha sido clave porque ha sido constante discusión qué lugar ocupa Dios en la sociedad, en la familia, eh, y ese lugar que o sea, respecto al lugar que ocupe, viene dado por esto. O sea, ¿qué conexión tenemos con Dios? ¿Qué somos? ¿Que Dios fue el gran arquitecto que armó la cosa y desapareció? No le debemos nada, aparte de las gracias, digamos. Pero si hay una conexión constante, sería bastante distinto, creo yo. Y esa es la discusión que se da hasta el día de hoy, en nuestra legislación, en nuestra familia, o en nuestro actuar personal. ¿Cuánto debemos, digamos, esto? ¿Cuánto debemos a Dios, digamos, o en qué lugar tienes que estar puesta su enseñanza? Sí, yo creo que es un tema que siempre ha estado presente y sigue estando presente. Gracias. Gracias, Leandro. Aquí tenemos una pregunta para Renzo. A Renzo dice, más allá, el profesor Ignacio Miralbel plantea la pregunta, más allá de si ese argumento es concluyente, dice, me parece muy relevante el trabajo de poner en diálogo todas las pruebas tomistas con la ciencia contemporánea. ¿Hay bibliografía y acercamientos en las otras 4 vías? Sí, docente, muchísimas gracias por la pregunta. Yo no he encontrado mayor bibliografía en la segunda, tercera, cuarta y quinta vía tomista o en la vía sobre el ente y la esencia que discutan de forma directa y crítica con la cosmología contemporánea. Sobre todo en la primera vía, específicamente porque los tomistas que que he mencionado interpretan la primera vía sostienen de que para llegar a la separatio, que es el método de la metafísica, primero hay que probar la existencia de una causa inmaterial, del ente ilemórfico, y no se puede proceder con la separatio si es que primero no se ha llegado a una causa inmaterial del ente ilemórfico. Es por eso que esa interpretación de la primera vía ha tenido tanto desarrollo últimamente. No obstante, yo creo que, por ejemplo, en la quinta vía tomista es factible también producirla desde la filosofía de la naturaleza. En efecto, el profesor Mariano Artigas, en su obra Filosofía de la Naturaleza, en 2003, suscribe una formalización similar, un argumento similar. Yo creo que la segunda, la tercera y la cuarta vía tomistas sí tienen un contenido puramente metafísico que es más complejo poner en debate, en diálogo, sobre todo partiendo desde el ese limitado al ese tantum, a Dios, tienen una complejidad metafísica que me parece a mí más complicada ponerlo en debate con la cosmología contemporánea. Gracias, Renzo. Otra pregunta para ti. En este caso, Nicolás Fuente plantea la cuestión. Dice, muy buena exposición, Renzo. ¿Qué propones para superar la primera vía tomista entendida como filosofía de la naturaleza? Bueno, yo he tratado de formular el argumento de tal manera que tenga en cuenta tanto el modelo cosmológico contemporáneo del Big Bang como también modelos cosmológicos contemporáneos que eliminan la singularidad de la formalización físico-matemática. Sin embargo, investigando a estos autores, he podido darme cuenta de que casi la mayoría suscribe de que en efecto no debemos pedirle más a la primera vía, si es que esta interpretación desde la filosofía de la naturaleza es la correcta, no debemos pedirle más a la primera vía de aquello para lo cual fue construida, ¿no? Es decir, probar una causa, al menos una causa trascendente inmaterial del ente ilemórfico, ¿no? Y no llegar hasta el ese, ¿no? Sin embargo, como mencioné también en mi ponencia, considero yo que realmente la formalización desde la metafísica, desde la observación del movimiento, a explicar el movimiento en tanto constitución acto potencial y la constitución acto potencial en última instancia al actus puros, me parece a mí que es la forma más efectiva y sólida de formular esta vía. Yo creo que la formalización metafísica tiene una mayor profundidad y suficiencia que el de la filosofía de la naturaleza. Excelente. Daniela Marín
Consulta a Leandro. Dice, muy buena presentación, estimado Leandro. Gracias. ¿Ves hoy en día el desprendimiento que propone ECA como una vía para sobrellevar este vacío espiritual que se ha impuesto en la sociedad actual? Sí, gracias, Daniela. Creo al igual que se relaciona un poco con la pregunta que hacía Nicolás. Y en el trasfondo creo que es interesante verlo así, porque no creo que a veces en temas actuales, temas sociales, temas de metafísica, digamos, o sea, eso se queda solamente, digamos, en el papel y en la academia, pero es que sí tienen relevancia, digamos, en la vida cotidiana. Y en este caso, el camino que propone el maestro Eckhart para poder llegar a recordar esta unión, a no olvidar esta unión esencial que tenemos con Dios, es desprenderse, el desprendimiento, el deshacimiento, o sea, dejar fuera todo lo que nos impide esa conexión, ¿por qué? Porque hay accesorios, porque no, incluso, digamos, incluso la noción de pecado un poco esa, o sea, no es, digamos, no es estar peleando con una ley, sino simplemente porque no te sirve, digamos, para esa unión, para estar con Dios. Entonces creo que también es como lo que tratan los autores, como Byung-Chul Han, lo veíamos en la mañana, de que todas estas cosas nos hacen mal. O sea, estar metido en tanta cosa que al final nos aleja de nosotros mismos, de esta conexión, o sea, no hace mal. Creo que para creyente y no creyente, digamos, desprenderse de todo eso que es accesorio, de todo eso que nos pesa, es el gran camino, digamos, para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Muy bien. Así damos por concluida la mesa 5, mesa de estudiantes. Agradezco a los expositores y también los felicito por las meditadas, muy bien preparadas y claras exposiciones del día de hoy. Entonces felicito nuevamente y agradezco a Leandro Hidalgo y a Renzo de la Quintana por querer participar en esta jornada de filosofía tan querida por nosotros. Y los invito a todos a continuar, si no me equivoco, en un break en 5 minutos más, Francisco, ¿no es cierto? Francisco, en la mesa número 6. 5 minutos más. ¿5? Sí, 5 minutos Sí. más. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y iniciaríamos la mesa 6 que modera la profesora Leila Pérez. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y felicitaciones a los expositores anteriores. Muchísimas gracias, docente. Es un honor para mí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Renzo.